inactivado y excretado. Gracias a la transformación de la molécula polar en una molécula polar que permita su fácil filtración o secreción y eliminación por las vías pertinentes. Las vías con características metabólicas o órganos con características metabólicas más importantes, el hígado, riñón, pulmón, pueden participar directamente en la cadena metabólica y el microbioma también lo puede hacer. Gracias a este proceso de biotransformación, nosotros podemos conseguir dos objetivos. Uno, bueno, tres, la inactivación. Dos, la eliminación. Y tres, la activación. Y me dirán por qué activar. Bueno, existen sustancias que serán conocidas como profármacos. Los profármacos tienen que pasar por una especie de metabolismo de fase 1 o fase 2 para su funcionalidad. Muy clásico, el paracetamol, la anfibina, el enalapril. ¿Han escuchado el enalapril? El omeprazol. Sí. El omeprazol es un profármaco que necesita no solo de biotransformación, sino de un medio ácido que permita su actividad. Eso dice que los profármacos también pueden depender de características del ambiente y no solo de activadores biológicos como las enzimas. Prácticamente los procesos de eliminación siguen dos pasos importantes. Son reacciones de fase 1, donde la adición de un grupo funcional no es la prioridad. Más bien son reacciones de reducción o oxidación o prácticamente reacciones no acopladas. ¿Saben lo que son reacciones no acopladas? La mayoría. Esas reacciones no acopladas terminan con la producción de radicales libres. En este caso serían especies reactivas de oxígeno que pueden producir lesión a la membrana celular, pueden producir tanto modificaciones del pH citosólico y extracelular que son altamente nocivas. Algunas incluso llegan a ser cancerígenas. ¿Por qué el metabolismo es tan problemático? Porque lo primero que tenemos que recordar es que, aunque en gran medida esto puede ser beneficioso, el desarrollo de medicamentos se ve afectado por esa capacidad metabólica que nosotros tenemos. Y eso lo hace más caro que sea un poquito más prolongado, lograr eficacia que un medicamento funcione. Estas son las características generales que obligan a que el metabolismo represente uno de los retos. La primera es que la diferencia entre especies, la expresión de enzimas, limita la utilidad de modelos en animales. Es decir, yo puedo administrar un medicamento como igual analgésico, pero ¿cuál es el punto de dosificación seguro de un caballo? Entonces yo tengo que llevar ese punto de dosificación seguro de un caballo luego a un humano. Eso toma tiempo, sin tomar en cuenta las características genéticas y idiosincráticas que tiene el caballo, que puede que tenga más enzimas o menos enzimas de las que yo tengo. Incluso dentro de una misma especie, en el caso de los seres humanos, nosotros tenemos variabilidad enzimática, mucho peor, porcentualmente hablando, vamos a dar unos ejemplos más adelante, y en variación individual, lo vamos a ver de manera un poquito más detallada, tenemos expresiones genéticas totalmente diferentes, incluyendo incluso germanas. En genética le enseñan algo, un día había alguien que se lo enseñaba, que era el splicing alternativo, o el palme alternativo. Esas expresiones genéticas de una misma proteína también son problemáticas para nosotros. Tercero, las interacciones farmacológicas, es decir, hay personas que consumen diferentes tipos de medicamentos. Ambos son hipertensos, ambos beben enalapril, pero yo no bebo enalapril con un tecito de ginkgo biloba. Y el ginkgo biloba me sube mucho la presión. O yo me lo bebo con agua. Por ejemplo, yo me bebo una enfermedad con Coca-Cola. Eso es una locura, porque una diabetes oral yo no estoy viendo con una Coca-Cola, pero me sabe mejor también. Esas son cosas que van a limitar la actividad farmacológica y metabólica también. Y en algunos casos, los mecanismos de interacción pueden involucrar inhibiciones enzimáticas o inducciones enzimáticas, que al final vamos a ver por qué es tan importante cada uno de esos procesos en la parte de la función
Y otras cosas es la activación metabólica de productos químicos que pueden generar derivados tóxicos y cancerígenos. Todo eso es un problema en el metabolismo. Ahora, las fases del metabolismo son fase 1 y fase 2. Y hay otro tipo de reacciones enzimáticas que no cumplen estrictamente con ninguna de las otras dos fases y se clasifican de manera independiente, como las que incluyen el metabolismo del etanol. Vamos a dividir las reacciones de fase 1 en reacciones de óxido-reducción y la fase 2 en reacciones de conjugación, que en algunos libros le incluyen más reacciones de conjugación, incluyendo la conjugación polar. ¿Cuál es el sitio de acción el sitio metabólico dentro de las células? Es el retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático rugoso tiene esas rugosidades que son prácticamente complejos enzimáticos óxido-reductasa, que están encabezados en su mayoría por moléculas citocromales. ¿Cuáles son esas moléculas citocromales? Ustedes le dicen citocromos 6P. Van a ver desde la cadena transportadora del petróleo, la hemoglobina y el complejo nitrosomal hepático, que es el punto de óxido-reducción mayoritaria del organismo. Estos son moléculas de un anillo tetrapirrólico con una base de hierro. Es decir, es un complejo de metaloenzimas que tiene alrededor de 125 enzimas que pertenecen a una superfamilia. Como ustedes comprenderán, esta superfamilia media reacciones no acopladas y es muy interesante porque puede ser inducida o inhibida. ¿Por qué es importante? Porque esas 150 familias tienen un predominio y una nomenclatura. ¿Se la saben de bioquímica? Bueno, pero sí lo habían visto, citocromo P450. Citocromo es porque una molécula tetrapirrólica con una base de hierro. Eso no hay discusión ahí, ¿verdad que no? 450 es la longitud de absorbancia en espectrofotometría. Por eso también hay un citocromo P448. La primera letra representa la superfamilia involucrada, la segunda letra la familia y la tercera la subfamilia. En algunos casos, como por ejemplo sería la del etanol, déjenme buscarla, que tengo que estar aquí esta, hablamos de la segunda superfamilia, familia del etanol de tipo 1. ¿Por qué esa nomenclatura tiene relevancia? Porque la subdivisión de esta permite identificar todas las isoformas del complejo. La isoforma 3A4 representa la isoforma más común, seguida de la 2D6. Pero como este complejo es inducible, bajo ciertas condiciones podemos tener expresión de las otras enzimas. Por ejemplo, si esta es la enzima que metaboliza el etanol y usted es un bebedor de romo, usted va a tener predominio de este tipo de enzima, y por eso le dicen que en algunos medicamentos tiene usted que reducir la dosis si el paciente es alcohólico, porque como ya les mencioné que son reacciones no acopladas que liberan radicales libres, esos radicales libres son malos, y el aumento de esos radicales libres puede joderlo a usted. Y ahí usted observa por qué dice que el alcohol es un factor para el cáncer, porque el cigarrillo puede ser un factor para el cáncer, porque son reacciones que aumentan la probabilidad de ejecución. En el caso del cigarrillo, todos esos eventos vaporizados ahí median reacciones internucleares que aumentan la síntesis de las enzimas. Vamos a ver el proceso de inducción un poco más complejo que el proceso de división. Pues lo mismo sucede si usted consume sustancias que tienen características inhibitorias que limitan el sustrato, por ejemplo, el jugo de uva. El jugo de uva inhibe la enzima que degrada las estatinas. Y eso hay que considerarlo. Y eso aumenta la probabilidad de intoxicación por estatinas. Todo eso va de la mano. Algunos antibióticos también son inhibidores. Y hay un efecto que no se observa directamente con el citocromo P450, más bien con las otras clases de enzimas, como la alcohol deshidrogenasa y la tetraleído, que también median algunas clases de expresiones importantes, que es el efecto antabus. ¿Han escuchado el efecto antabus? Imagínense que ustedes se beben
disulfiram, que es el medicamento diseñado para el efecto. El disulfiram, al inhibir la deshidrogenasa, produce que los pacientes que beben alcohol desarrollen todos los síntomas malos. ¿Ustedes han tenido resaca alguna vez en su vida? Resaca de verdad, con vómito y da asco, y que, ay, mamá, me muero. No, bueno, pues, no. Ya no lo hagan, ya. Porque si no han vivido esa experiencia, pues no lo hagan. No lo voy a decir que lo hagan. O el daño me muere y después salen a decir como yo que lo voy a hacer. Bueno, pues imagínense usted sentir todos los efectos desagradables del consumo de alcohol. A un trago, nada más. O sea, a un trago. Ya tú estás vomitando, ya tú estás teniendo todo lo malo del trago. Eso le llama efecto de tabú. Puede producir algún antidiabético, puede producir algún antibiótico y es gracias al disulfiram. Eso pasa cuando usted interactúa con diferentes medicamentos en un contexto metabólico de biotransformación. Esa biotransformación va a reducir, si ustedes escucharon como semividas. La semivida es el punto donde un medicamento alcanza su concentración pico del 50% luego de la exposición al metabolismo. Es decir, yo alcancé la mitad de mi concentración, esta es mi semivida, a las 3 horas. Mi semivida es de 3 horas. Y se necesita un número mínimo de semividas para reducir la concentración plasmática al punto inhibitorio, que son 6. 5 semividas después de la primera, es decir, 6. Y gracias al proceso metabólico. Si se inhibe el metabolismo, usted va a alcanzar las semividas un poquito más adelante, 6, 7, 8, 9. Si se induce, probablemente la semivida se reduzca y usted tenga 2 o 3, lo que también es malo para el proceso postural. Otro detalle que se incluye es, en el concepto metabólico, es algo que se llama metabolismo de orden 0 y orden 1, que es la capacidad de que sea lineal o no lineal, saturable o no saturable. Tenemos múltiples interacciones, que se la he ido mencionando, que van a limitar los efectos de ese grupo enzimático. Siguiendo con las reacciones de fase 1, tenemos la reacción de desmonoxigenasa que contiene flanila. Estas son las que hacen que si tú tienes déficit de esas enzimas, tú vuelas a pescado, como se llama normalmente. Es por el déficit de la FMI. ¿Cuáles son los fármacos que metabolizan estas? Nicotina, la vitamina 2, antipsicóticos, antieméticos. Tenemos otro tipo de enzimas hidrolíticas que metabolizan anestésicos locales, aspirina, algunos opioides, lanapril, clortina. Todo lo demás son anestésicos locales menos los locales. Y la indometacina es una analítica. Lo curioso es que esas son reacciones de tóxido hidrolasa que son bastante interesantes y en algunos casos son de segunda mano, pero siguen estando dentro del complejo de oxidación microsomal de fase 1. Ya en el proceso de fase 2, aquí podemos encontrar dos cosas: que la sustancia que ha sido reducida u oxidada pase a un estado de acumulación para poder ser eliminada, porque aún así no se ha logrado volver polar. Ese proceso de acumulación puede ser con ácido glucurónico o con otros grupos funcionales. Ahora, ¿por qué es curioso? Porque estas son enzimas, sobre todo las que dependen de ácido glucurónico, que pueden estar asociadas a estados de inducción, sobre todo en el lactante, y el nacimiento y su déficit origina enfermedades, como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2. Y variaciones en el transporte de la bilirrubina, como el síndrome de Rotem. Y es muy curioso porque las bacterias también tienen la expresión de este tipo de enzimas. Y al ser enzimas autoreguladas, reguladas en fase de inducción con sustancias tan sencillas como los barbitúricos, estas tienden a ser utilizadas en los niños con esas enfermedades para la experiencia del recién nacido. Aunque la bilirrubina es fotolable, hay veces que hay que administrar inductores enzimáticos. Pero ¿por qué tiene relevancia en las bacterias? ¿Y cuál es la consecuencia que tiene? Estas pueden prolongar la vida de los fármacos, retardar
facilitar su eliminación y alterar la eficacia y modular la toxicidad de los mismos. Esto que ustedes observan aquí es conocido como el proceso de recirculación enterohepática. Muchos medicamentos son inactivados en el hígado y son excretados por vías biliares. ¿Qué sucede? Que las bacterias pueden tomarlo, modificarlo o permitir su absorción y viceversa. Pueden entrar un tipo de conjugación por bacterias intestinales, ser absorbidos y excretados otra vez por la bilis. Hay medicamentos antiinflamatorios intestinales que están diseñados para eso. Como él jamás va a poder interactuar solamente en el plasma, vamos a diseñarlo para que participe de la circulación enterohepática y me desinflama el colon. Medicamentos para colitis, colitis membranosa y deformada. Aquí están los síndromes de Gilbert, que son variaciones también enzimáticas, aparte del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2, que se pueden utilizar para este tipo de reacciones. Tenemos reacciones de sulfatación y la conjugación con glutatión. ¿Alguien de aquí se acuerda cuáles son los componentes de la glutatión? Son 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína, creo que metionina, ¿no? O glicina, ácido glutámico y cisteína. La mayoría de reacciones de estas son de elevación de azufre y el que lo hace es la cisteína. Y es importante recordar eso porque los AINE, en el caso del acetaminofén, es inhibido por esta reacción. Cuando usted agarra y se lo va a tomar acetaminofén, él es inactivado por reacciones dependientes de glutatión. Cuando se agota la glutatión, entonces él va y busca reacciones no acopladas. ¿Qué enzima coge él entonces? La enzima de los borrachos, la enzima del etanol. Cuando se metaboliza por la enzima del etanol, produce un radical libre que se llama N-acetilperidoxoquinolamida o exoquinona, y eso produce una lesión patológica. Lo vamos a ver cuando hablemos de respuesta farmacológica, el estudio también la clasificación del efecto farmacológico. Cuando no nocivo, cuando es nocivo, se le llama, puede ser patológico, genotóxico o farmacológico. Este es patológico. La N-acetilación, y esta es curiosa, porque las reacciones de acetilación pueden originar los grupos grandes, los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos, que son muy comunes, sobre todo en la población europea. Los europeos y los africanos tienden a ser acetiladores lentos, y adivinen quiénes derivan de los europeos y los africanos. Los dominicanos. Los asiáticos tienden a ser acetiladores rápidos, en un 80 o un 90% de su población. Estos son medicamentos que tienen tendencia a ser metabolizados por N-acetiltransferases. No es una cosa común, Tenemos reacciones de ventilación, que también son parte del proceso de conjugación. ¿Cuál es el papel esencial del metabolismo? Que se necesita para eliminar los compuestos por vía renal, por vía de las heces, por el sudor y por vía inhalatoria. Lo que tiene componentes más volátil se van por el pulmón. Las drogas, como la hierba, salen por casi todas las vías, por eso usted ve que hacen test de antidoping por el pelo. Oye, a ver si te quita un pelito y ves que no está hecho en tu día. Para que anda viendo. Ahora, ¿cómo le digo? Esas reacciones de esa importancia del metabolismo radica en el hecho de la probabilidad de inhibición. Por ejemplo, la alanina y la fluocumarina se encuentran en enzimas como el jugo de naranja, el jugo de pomelo. ¿Sabes qué es el pomelo? La toronja cara. Que es malísima, es muy amarga. El pomelo bueno es el dulce, pero la toronja es más dulce que el pomelo. Y una toronjita con leche, vale. Para encontrar una toronja por ahí buena, en olla. ¿Ustedes saben eso voy enseñando, mis hijos? Sí. A ver, dígame la receta para ver si el creo. El orden, ¿cómo se pone? No. El ácido.
Cuando hay hambre, hay hambre. Yo soy fanático de comprar un poco concentrado, se corta, por más que tú lo fríes, cortar la leche. Por eso yo lo hago con licuadora. Entonces lo ahí, era como de aire y se siente algo por la boca. Por eso no se diabético. Pero ese es el plan. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de inducción? Esto es un proceso de transcripción genética. Eso significa que debe de haber un receptor intranuclear. Por eso es un poquito más complejo. Y estos son los receptores más complejos. Por ejemplo, ese que ustedes ven que ese receptor de los prenanos también responde a los microplásticos, al igual que el receptor alilo-alquilo. Bueno, sí, el receptor de hidrocarburo, que es el mismo receptor alilo-alquilo. ¿Qué pasa con esos receptores? Responden a microplásticos y están asociados a características oncológicas, ¿ves? Y inducción enzimática. Cuando usted se hace su factura de medicamentos y vaina que inducen inducción, es porque van a aumento de receptores. Y al aumento de receptores inicia los procesos propios de la síntesis proteica en el ADN. Ponen a replicar ADN como un desgraciado para producir la enzima específica. El proceso que ustedes observan aquí es un proceso que está mediado por la atorvastatina. La atorvastatina induce su propio metabolismo, es decir, es uno de los medicamentos que tiene un efecto autoinducido. Él mismo se mata. Él mismo se mata. Para cuando hablamos de dinámica, busquen algo que se llama sustrato suicida. Aquí tenemos un resumen rápido de lo que serían las características que involucran la inducción y la inhibición enzimática en relación a los diferentes efectos, tiempo, concentración del fármaco, el riesgo, el mecanismo y un ejemplo básico de un sustrato inhibidor o un sustrato inductor. ¿Tienen alguna pregunta en el diálogo? No, mis hijos. O terminamos.